agradecimiento a Reprodepaz por la invitación, a Patricia por insistir tanto y la gentileza. Y bueno, yo no voy a tratar de que la carreta sea corta para que podamos dar paso a una discusión en torno a estos temas de paz total, y lo que nosotros hemos venido trabajando desde la Universidad del Norte es cuáles serían, o proyectando los escenarios criminales, ¿no? Post paz total, sea que la paz total logre éxitos en cuanto a disminución sustancial de violencia, sea por desmovilización de organizaciones y por sometimiento de otras, o porque fracase, en la medida en que no logre disminuir violencias porque no alcance los objetivos que se plantea, que es la desmovilización de un sector importante de la criminalidad de este país y el sometimiento a la justicia de otro. Entonces, en términos generales, y esto ya está bastante cacareado, pero sabemos que la paz total es como la estrategia de búsqueda de fin del conflicto que ha desplegado el gobierno Petro con distintas organizaciones u organizaciones armadas de distinta naturaleza, ¿no? Hoy todavía el debate está abierto, cuáles serían las, salvo el ELN, que ya está con categoría política, todavía nos queda una discusión que dar con respecto a disidentes, rearmados, y si las AGC y las ACSN en la Sierra Nevada van a aceptar someterse como criminales, porque los dos también están pidiendo tratamiento político y de negociación. Hasta este momento, si uno hace un balance muy general y arbitrario de la paz total, tendríamos como saldos positivos una ley de paz total, ¿no? La prórroga de la ley de orden público, tenemos el reinicio de negociaciones con el ELN, segundo ciclo en México, un borrador todavía no conocido de protocolo de verificación de cese al fuego con las disidencias de Mordisco, o lo que se denomina el Estado Mayor, y un borrador de proyecto de ley de sometimiento, que todavía no ha llegado al Congreso y que seguramente va a recibir importantes modificaciones una vez llegue al Legislativo. Eso es lo que hoy tenemos, digamos, como hechos palpables dentro de la paz total. Ya la opinión particular y el análisis que venimos haciendo nosotros es que realmente nosotros dudamos de que el ELN hoy por hoy tenga incentivos reales para dejar las armas y hacer tránsito a la vida civil. Hay una serie de condiciones que los mantendrían anclados a la ilegalidad en la medida en que son cogobierno en Venezuela, ¿no? La revolución que nunca lograron hacer en Colombia la están ayudando a construir o sostener en territorio venezolano, y son actores centrales de esa revolución, no son marginales, sino que juegan roles muy específicos en diversos territorios que sobrepasan la franja fronteriza y se adentran en territorio venezolano. Lo otro es que vemos con cierto temor que el capital político con el cual el gobierno inició la búsqueda de la paz se está acabando muy rápido. Hay un desgaste de ese capital político, y creo yo que un punto de inflexión va a ser el trámite en el legislativo de la ley de sometimiento, ¿no? La celeridad que tuvo la prórroga de la ley de orden público creo que va a contrastar con las dificultades que va a enfrentar la ley de sometimiento en el Congreso. Vemos que ya hasta el fiscal ha manifestado unas objeciones y ha sido renuente a levantar órdenes de captura. Por otro lado, también vemos con cierta preocupación que se están utilizando unos criterios arbitrarios o muy desactualizados con respecto a la determinación de lo que hace político a un actor criminal. Y lo que nosotros vemos es que todavía estamos anclados en marcos analíticos de la Guerra Fría, ¿no? Pareciera entonces que todo lo que es izquierda es político y todo lo que se asocia a derecha no es político. Por eso ya hoy el panorama de las negociaciones está medio claro con el ELN. Pareciera entonces que el Estado Mayor o las disidencias de Mordisco entrarían ahí, y estamos esperando ver qué sucede con la segunda Marquetalia, ¿no? Si entran en esa cochada o no, o lo sacan, pero pareciera que se cierran las puertas totalmente a un reconocimiento político de las AGC o de las ACSN. Y yo no estoy aquí ni promoviendo a esos grupos, ni tengo empatía con ellos, pero sí creo que hay que dar unos debates menos emocionales y más racionales de cara a la construcción de paz en distintos escenarios territoriales del país. Y también tendríamos que dar un debate abierto sobre los delitos políticos que hoy están en el Código Penal en Colombia, porque creo que ningún actor armado
hoy por hoy en Colombia está luchando por la toma del poder, nadie se está rebelando contra el Estado, y eso también nos debe entonces ponernos a replantear qué son los delitos políticos hoy en Colombia, ¿no? Pero pareciera que eso, por una especie de manto moral y de la corrección política, no se puede hacer. Y claro, vamos a tener entonces un régimen jurídico para el sometimiento de estas organizaciones que no es atractivo para ellas y para las cuales no se van a acoger, ¿no? Porque pareciera entonces que se está haciendo una ley de sometimiento que le guste al Congreso, pero no tiene en cuenta a quienes se le va a aplicar eso, y eso puede producir una gran frustración y también puede dar al traste con avances sustanciales en torno a la paz total. Entonces, ¿cuáles serían estos escenarios, para darle la palabra a Lucho, que nosotros vemos, sea positivo o negativo, el avance de la paz total? Lo primero es que siguen procesos de más fragmentación criminal. Hay que tener en cuenta, y esto no es un caso particular o sui generis colombiano, cada vez que hay desmovilización de organizaciones armadas hay disidencias, y la historia reciente del país nos lo ha demostrado, ¿no? Cuando se da la desmovilización o el desmonte de la Federación Paramilitar de las AUC, vino toda esta atomización de organizaciones criminales regionales. En algún momento lo llamaron BACRIM, más recientemente GAO, y el Clan del Golfo, las AGC, serían, digamos, el ejemplo más duradero de esa fragmentación criminal, y es lo que estamos viviendo ahora con la violencia post-FAREP, ¿no? Toda esta constelación de expresiones armadas que se arropan con esa sigla, pero que realmente no tienen una coordinación real entre ellas, y tampoco hoy por hoy son claros los objetivos que persiguen, ¿no? En términos políticos, por así decirlo. Y algo similar sucedería en el caso de que se avance positivamente con la paz total, más teniendo en cuenta que las dinámicas criminales en muchas regiones del país giran en torno a la administración de rentas ilegales, y muchas de esas rentas ilegales se dan en clave transnacional. Alguien va a seguir alimentando esos mercados, gestionándolos y administrándolos. Y eso también, por eso creo yo que es interesante el panel que vimos anteriormente, porque por lo general vemos la paz solo como dejación de armas, pero no entendemos la paz como desarrollo local, ¿no? O el desmonte de esas economías ilegales que son las que alimentan los ciclos de violencia en los territorios. Entonces, si no hay desmonte de economías ilegales, transición hacia economías legales y desarmamos grupos, ahí vamos a tener el clásico ejemplo de reciclaje de violencias, ¿no? Vendrán otros brazaletes y otros individuos menos ideologizados, pero sí con agendas políticas muy particulares. Eso por un lado. Lo otro es que ya estamos transitando, por más que todavía algunos actores insistan en lo mismo, hacia un escenario de conflictos o violencias desideologizadas. Es decir, hoy por hoy nadie está ni luchando por la toma del poder nacional ni por la defensa o imposición de un metarrelato político ideológico, ¿no? Cosa que sí tuvimos en el conflicto clásico en los 90, 80, con estas grandes ideologías o ideologías totalizantes, marxismo, leninismo, trotskismo, bolivarianismo, anticomunismo, etcétera, etcétera. Hoy eso no está en la agenda de los grupos. Quizás discursivamente algunos los mantienen, pero el hecho de que no haya ideología no quiere decir que no haya política. La política se está dando en el plano local y en el establecimiento de órdenes sociales, ¿no? Si uno quisiera hablar de cómo funciona la política en esos territorios, es el establecimiento de reglas que regulan la interacción entre gobernantes y gobernados, asumiendo que los gobernantes son los ilegales y los gobernados son las comunidades. Ya uno tendría que analizar territorio a territorio cómo se dan esas interacciones, si son mediadas por la violencia, si hay algún tipo de acuerdo o consenso, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es que hay que entender que el hecho de que no haya ideología no mata lo político. Lo político sigue estando ahí, lo que pasa es que nos toca reconceptualizarlo y hacer una lectura territorial de lo que se entiende por política, asumiendo que estos grupos van a incidir activamente en las elecciones locales de octubre. Es decir, ya no es la toma del poder nacional, pero sí la incidencia en el poder político local y regional. O sea, ahí hay política y no basta solo con que haya manifiestos, ¿no? Y sitios web, eso es algo accesorio que podría fortalecer o evidenciar, pero está ahí. Lo otro que me parece que es muy interesante, porque cuando hablamos de el desplazamiento de ese clásico objetivo revolucionario que era la toma del poder, ¿no? La meta o la utopía, eso hoy ha sido sustituido por la construcción, gestión y expansión de gobernanzas armadas.
Es decir, ya no están peleando por la toma del poder nacional, pero sí por afinar y consolidar los gobiernos o las gobernanzas que han establecido en los territorios que controlan. Y eso no aparece todavía claro en la paz total cómo se haría para sustituir las gobernanzas ilegales por gobernanzas democráticas, ¿no? Eso queda en el aire. Y estas gobernanzas, si uno las quisiera de forma muy arbitraria y sencilla caracterizar, es cuando los grupos armados controlan hegemónicamente un territorio. Cuando uno habla de hegemonía de un territorio es que logran durante lapsos prolongados de tiempo administrar el monopolio legítimo de la violencia, la justicia o la administración de justicia y el recaudo de tributos. Es decir, ni el Estado ni otro competidor armado le disputa esos monopolios, ahí hay gobierno. Un gobierno criminal, ilegal, pero es gobierno. Y también tendríamos que analizar caso a caso porque muchas veces estas gobernanzas cuentan con altos niveles de legitimidad social. La gente sabe que la ausencia del actor en el armado a veces se traduce en caos o anarquía, y ese caos o anarquía son altos niveles de violencia. Entonces prefieren que el actor se mantenga y ven con muchas dudas y recelos estas ofertas de paz que vienen desde el nivel central. Eso pasó en territorios dejados por la FARC, ¿no? El Pacífico es un ejemplo claro de esto, o Nariño, lo que sucedió una vez el Frente 29 se desmoviliza, o lo que ha venido pasando en otros territorios en los cuales también los paramilitares o las antiguas AC eran las que gerenciaban el orden local. Entonces, aquí lo que hay que entender es esto: la ausencia de Estado no implica anarquía de un territorio, ahí hay otros órdenes, ¿no? Lo que pasa es que nos toca empezar a leerlos en clave territorial porque no todos funcionan igual a nivel nacional, independiente de que sean los mismos actores. Es decir, hay actores que pertenecen a organizaciones nacionales pero que tienen comportamientos territoriales diferenciados. Y eso implicaría que nuestras lecturas sobre la guerra y la paz en Colombia tienen que pasar por el tamiz territorial, pero no la carreta esta de irnos a hacer los foros, sino de diseñar medidas y políticas a la medida del territorio. Si no, nos vamos a encontrar nuevamente con frustraciones y fracasos porque seguimos haciendo lectura nacional de una guerra que se fragmentó hace mucho tiempo y que tiene como hitos de fragmentación, primero, la desmovilización de las AUC, segundo, que bueno, Lucho es experto en esto, no sé si declaratoria del ELN de pasar a la resistencia armada. Eso implica también la renuncia a la toma del poder nacional y la defensa de los territorios en los cuales habían construido gobierno. Y lo último es la desmovilización de la FAREP. O sea, si uno lee esos tres hechos, indicarían, son las antesalas de la fragmentación de las guerras en Colombia. Y eso tiene que llevarnos a pensar en las paces en los territorios, más que con las organizaciones, yo diría es en los territorios. Y las últimas dos cosas: lo primero es el tema de que vamos a pasar de una violencia de muy alta intensidad que tenía un fuerte componente militar, de despliegue de unidades irregulares por parte de los grupos armados, a una violencia mucho más selectiva y delincuencial. Eso ya lo estamos viendo en los territorios, es el uso del sicariato, la amenaza y el hostigamiento a comunidades antes del despliegue de capacidades militares, cosa que no desaparece, no ha desaparecido. Arauca es un ejemplo de eso, lo que está pasando en ciertos sectores del Cauca, especialmente el norte, y algunos territorios muy particulares, pero la dinámica general es una disminución de la capacidad militar y un aumento de las capacidades delincuenciales o del despliegue de capacidades delincuenciales. Entonces transitamos hacia una violencia mucho más selectiva y discriminada, ¿no? Por eso hoy el perfil de víctima sigue estando, digamos, muy concentrado en el tema de los liderazgos comunitarios y los defensores de derechos humanos, ¿no? Ya esta violencia no se escenifica masivamente, sino haciéndola mucho más eficiente, o la racionalizan, ¿no? Ese muerto produce un impacto comunitario mucho más grande que la masacre y atrae menos atención mediática e institucional que si hacen un despliegue de capacidad militar. Lo otro es que también vemos que durante mucho tiempo en Colombia la violencia urbana estuvo subordinada, o los análisis de la criminalidad urbana estuvieron subordinados a el análisis de la violencia rural, sea porque las expresiones de violencia urbana le tributaban a grupos político-militares nacionales o prestaban servicios a este tipo de organizaciones, y hoy, una vez desaparecen las organizaciones con presencia nacional o
con discurso nacional, lo que vemos entonces es la emergencia de esta criminalidad urbana que no tiene vínculos con economías transnacionales, sino que se ha volcado a la predación de las rentas locales. Entonces les pongo ejemplos, en Barranquilla, distrito capital, en los últimos 10 años ha habido entre 35 y 40 desmembrados. En Bogotá, ustedes lo vivieron el año pasado, asesinatos y encostalamientos, creo que de 20 personas, fruto de guerras entre organizaciones de crimen organizado con raíces urbanas, no con conexiones rurales. Santa Marta y Cartagena acaban de aparecer en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, ¿no? Hacia allá es que estamos transitando. Ya hay ciudades con vasta experiencia en este tipo de situaciones como Medellín, pero también tiene un crimen que ha demostrado que tiene una capacidad de coordinación ante ciertas coyunturas nacionales o locales, ¿no? La gobernabilidad, el pacto de los fusiles y lo que hoy está sucediendo en el contexto de la paz total, pero es una coordinación previa en el cual ellos ya han definido unos intereses particulares y saben que la disminución de violencia potencia los intereses que en ese momento particular están desarrollando. Y por último, y esto sí, ya para darle paso a Lucho, y que creo yo que es como parte del debate que queremos impulsar desde las universidades, pero que socialmente también tenemos que darlo, y es que rompamos con las narrativas nacionales de la violencia y del crimen. Es decir, eso lo que nos hace es perder de vista las particularidades propias de lo que está pasando en los territorios. Lo de Arauca no tiene nada que ver con lo del sur de Bolívar, ni tampoco, así sea el ELN un actor central, cumple las mismas dinámicas del Catatumbo. En el Catatumbo hay una presencia activa de rentas ilegales, mientras que en Arauca el ELN ha gestionado vía extorsión una renta legal que es la explotación del hidrocarburo, ¿no? O sea, entonces, esto demanda unos marcos de interpretación y marcos conceptuales locales, regionales y hasta microlocales, ¿no? Lo del Cauca, eso es otro mundo aparte, o sea, esto es como una galaxia, una constelación donde hay distintas expresiones de violencia y ya los análisis nacionales no sirven. No sirve, uno puede tirar alguna carreta teórica que logre articular ciertas regiones, pero tenemos que empezar a regionalizar y subregionalizar todo el debate teórico-conceptual, no solo en torno a la guerra, sino también a la paz, porque si no, esto va a ser otro intento fallido de paz, no, otra esperanza que se nos termina yendo si no hacemos esos cambios. Bueno, gracias. Bueno, muy buenos días, una alegría estar en la Asamblea General de la Red Pro de Paz, de la cual somos miembros desde la Corporación Nuevo Arcoíris y ahora desde la Fundación Paz y Reconciliación. Me alegra ver 22 caras conocidas y 26 por conocer, lo cual muestra la riqueza de las redes, que siempre llega gente, procesos, dinámicas. Yo tengo como quedan 12 minutos 33 segundos, yo tengo 4 mensajes nomás. El primero es el camino recorrido, o sea, yo creo que tenemos que congratularnos como colombianas y colombianos de que hemos hecho un camino de paz. Yo creo que ese camino de paz arranca en el año 82, cuando dos personas en extremos coinciden en que hay que buscar un camino de entendimiento y dejar de matarnos, que es el presidente Belisario Betancur y el fundador del M19, Jaime Bate Mancayón. O sea, los dos coincidieron en, oiga, hablemos y busquemos un camino de entendimiento. Yo creo que ese camino es el que tiene hoy a un exguerrillero como nuestro presidente. Entonces, hay un camino de paz construido. Si a mí me dijeran, bueno, esa paz, ¿dónde se ve? Yo diría, por ejemplo, si vamos a la provincia comunera, ahí hay una paz construida. En la provincia comunera ya no hay violencia y hay un rico tejido social, ahí hay una paz construida. Siempre recuerdo a Vera Grave que decía que en Colombia hay más paz que guerra, pero claro, la guerra nos abruma, la sangre. Claro, en eso, si ustedes me dicen, bueno, pero del 82 acá, el informe de la Comisión de la Verdad dice que tenemos miles de muertos y miles de desaparecidos. Esa ha sido la condición colombiana, ¿no? Guerra y paz permanentemente. Pero yo quiero resaltar el camino recorrido. Segundo mensaje es, ¿qué es la paz total? Yo creo que Luis Fernando ha colocado muchas pistas, pero yo tengo una crítica al gobierno
que es ¿dónde está el documento? Y aquí, que hay personas tan juiciosas, ¿dónde está el documento de la paz total? ¿Ustedes lo conocen? Ustedes pueden decir, aquí está. Eso no quiere decir que no exista una política de paz total. Yo creo que sí hay una política de paz total, pero es muy de la oralidad. Entonces a mí me gustaría ver un documento de la política de paz total. Ojalá que el gobierno lo formule. Hay quienes me dicen, no, ese documento está en el plan de desarrollo. Otros me dicen, no, eso no está en ningún lado. Pero yo sí creo que hay una política de paz total. ¿Yo cómo la interpreto? Porque como aquí toca interpretar, pero yo creo que sí existe la política de paz total. Si me miran, bueno, ¿cuál es esa política? Yo diría, la política de paz total va a las raíces de las violencias organizadas. O sea, reconocemos que estamos hablando de las violencias organizadas, o sea, de la gente que hace lo que explicó Luis Fernando muy bien, o sea, las violencias organizadas sobre el territorio. Y yo creo que la política de paz total va a esas raíces. Si a mí me dijeran, bueno, ¿cuáles son las raíces entonces de las que usted habla? ¿Cierto? Yo digo que tenemos más o menos 250 municipios donde no hay Estado social de derecho, con todo lo que eso implica. O sea que, como dice mi amigo Álvaro Jiménez, de la campaña colombiana contra minas, que algunos conocen, en esos territorios manda el que tenga la pistola más grande. Ese es el desafío que tenemos, eso ya lo sabemos. O sea que no tenemos un Estado que funcione bien en todo el territorio nacional, eso no es ninguna novedad. Pero aquí, en relación con la política de paz total, es que la política de paz total se propone construir Estado social de derecho donde hoy no existe. Eso también ha sido una tarea que se han propuesto varios gobiernos y no la han podido hacer. Entonces, si a mí me dijeran, bueno, ¿qué significa construir Estado social de derecho? Significa proteger los derechos de la ciudadanía que está ahí, ya lo dijo Bernardo, o sea, hay que construir Estado con la gente que está en el territorio. El Estado Nacional tiene que ayudarle y comprometerse y hacer su tarea en esos 250 municipios, pero fundamentalmente la tarea va a ser allá, de la gente de allá, o sea, los que tienen que construir su orden de democracia local, territorial, pues es la gente que está allá. Claro, con un Estado nacional que se compromete a hacer la tarea. Eso es un desafío enorme, porque eso es construir sociedad, mucho más que construir es potenciar la dinámica de la sociedad, acompañar la dinámica de la sociedad, trabajar con la sociedad que está allá en construir ese Estado de Derecho, ¿cierto? Con lo que implica de cultura ciudadana. Yo siempre digo que Bernardo no hace, le contaba a Luis Fernando, que Bernardo no hace conferencias sino hace sanaciones, porque yo lo recuerdo en Barranquilla, que es la ciudad de Luis Fernando en la que yo viví, 500 maestros en un coliseo. Entonces eso es construir sociedad, ¿cierto? Decir, bueno, ¿cómo ejercemos ciudadanía? Me he alargado mucho en el segundo punto, pero la paz total es, para mí, construir Estado social de derecho donde hoy impera la barbarie, con todo lo que eso implica. Luis Fernando ha dicho cosas en las que yo coincido muchísimo. No nos pongamos a discutir si el Clan del Golfo es político o si tiene ideología. Para mí es profundamente político el Clan del Golfo. ¿O qué más político es que una gente controle un territorio, controle unas comunidades, sea el juez, sea la policía, sea la DIAN en el territorio? ¿Qué hace el Clan del Golfo hoy en Barranquilla? Que, por cierto, es la ciudad donde vive Luis Fernando y que le toca ver esa criminalidad organizada. En Barranquilla, pues resuelven conflictos, recogen plata, hacen seguridad, ¿cierto, Luis Fernando? Eso hacen en Barranquilla hoy, en Barranquilla. Claro, eso lo han hecho en Medellín desde hace 40 años. Entonces, cierro el segundo punto porque no me quiero alargar. Tercer punto, el ELN. El ELN. Nosotros en esta red tenemos mucho compromiso con esa negociación desde siempre, como Red Pro de Paz.
Yo creo que el primer programa, el del Magdalena Medio, que nació en 1996, fue pensado como un proceso para ayudar a la negociación con el ELN. Y desde ahí tenemos un involucramiento en el tema. ¿Esa negociación es posible? Sí es posible. Para que esa negociación camine, ¿qué necesitamos? Acción ciudadana. Acción ciudadana que acompañe, que se comprometa, que promueva esa negociación. Esa negociación es posible en un gobierno que tiene todas las coincidencias con el ELN. El ELN está diciendo, queremos participación de la sociedad, y este gobierno está diciendo, vamos a hacer participación de la sociedad. El ELN quiere transformaciones, y este gobierno quiere transformaciones. Entonces, hay todo para que esta negociación vaya hacia adelante y sea exitosa. ¿Dónde se juega esa negociación? En las próximas semanas, en los territorios. Y nosotros como Red Pro de Paz, que era mi último mensaje, estamos preparados para ello. Hicimos nuestro taller en el Cesar, en el año pasado, no sé, José Jairo, en el mes de Patricia, que estuvieron, bueno, varios estuvieron, estuvo el CINE, bueno, fue una maravilla, tenemos la memoria, tenemos una propuesta de cómo seguir participando en esa negociación, tenemos el conocimiento territorial, tenemos el compromiso de los centros de pensamiento, aquí está el CINEP, Fundación Ideas para la Paz, está Pares, bueno, cada uno, está Ecopetrol, que tiene mucho que decir ahí, o sea, toda la red puede trabajar en esa negociación. Recordar que les mandamos una carta que firmamos, que se la mandamos a las dos partes, al gobierno y al ELN, diciendo cuenten con nosotros para este proceso. Recordar que fuimos a la audiencia de Tocancipá en el octubre del 17 y que tenemos una propuesta de participación. Entonces yo creo que en este tema del ELN, que hace parte de ese esfuerzo de paz total, tenemos todo para hacerlo bien. Entonces agradecerles mucho, disculpen que me faltaron 5 minutos, pero ya no quiero abusar más del tiempo. Entonces muchas gracias y lo mejor en esta asamblea.